Y qué bueno que usted sigue con nuestro programa y vamos a hablar un tema interesante. Es muy frecuente en las familias, es muy frecuente en las señoras. Vamos a hablar con el doctor Ricardo Alvarenga, neurólogo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Estamos hablando de la migraña. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Demos una definición sencilla a nuestros televidentes. ¿Qué es la migraña? ¿Cómo nosotros podemos considerar la migraña? Y una explicación con un vocabulario bien fácil para nuestros televidentes, doctor. Bien, la migraña es un padecimiento de salud que de paso es frecuente en la población, que involucra unos nervios particularmente del cerebro a nivel craneano, que cuando se alteran aparece una molestia que puede ser localizada en diversas áreas del cráneo, la mitad de la cara, todo el cráneo, y se acompaña de síntomas en muchas ocasiones asociados a este dolor. Entonces se considera que es un padecimiento, un trastorno de un nervio craneano, y este trastorno se vuelve intermitente muchas veces a través de la vida y que va condicionando en determinados casos hasta a muchas alteraciones en la vida diaria de una persona. Muchas veces ha habido o hay necesidad de ingresar a nuestros pacientes para poder calmar un poquito el dolor. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la migraña? Bueno, las causas son múltiples. Se considera que la migraña es un trastorno bioquímico, eso es lo más aceptado al momento, que es un problema en la química de nuestro cerebro. En nuestro cerebro nosotros tenemos los llamados neurotransmisores, y es una alteración en la neurotransmisión. Las células de nuestro cerebro, las neuronas, para comunicarse y pasarse la información de unas a otras, lo hacen a través de química, de producir sustancias químicas. Entonces se considera que la migraña es causada por una alteración en esta transmisión química dentro de nuestro cerebro. Ahora bien, se dice también de que esta alteración en la transmisión puede ser muchas veces adquirida, aunque en la mayoría de personas ya se tiene un rasgo genético, un rasgo congénito, y eso lo va haciendo que vaya apareciendo a través de la vida. ¿Cuál es la edad más frecuente de nuestros pacientes que acuden a nuestras clínicas con este problema de migraña, doctor? Casi siempre es en las primeras décadas de la vida, ¿verdad? Se considera que alrededor de la adolescencia aparecen los primeros síntomas de migraña. De hecho, las personas que a través de su vida comentan, consultan y llegan a estar hospitalizadas, como usted lo acaba de decir, dan la historia de que esto empezó muy temprano en su edad. Se considera que mucho tiene que ver también el factor hormonal, ¿verdad?, en la adolescencia, el que puede precipitar el inicio de la migraña. Pero también hay otros factores, pero por eso la edad es bien importante. No es lo mismo tener una persona que por primera vez tiene un dolor migrañoso en su edad adolescente que lo aparezca en edades mayores. Ahí las causas van variando y la investigación también va siendo diferente. Estamos viendo como mayor frecuencia de problemas de migraña específicamente en las señoras que están en la edad climatérica. Comentemos un poquito de esos cambios hormonales a la edad climatérica y por qué debemos acudir a un especialista como usted, aparte de acudir, obviamente, a nuestro ginecólogo. Bueno, cuando el dolor migrañoso aparece particularmente a esa edad, tomémoslo así como tal, ¿verdad? A diferencia, como se lo dije hace un momento, si desde la adolescencia viene con dolor migrañoso y llegó al climaterio, es una manera de presentarse. Pero si particularmente inició en el climaterio, bueno, hay que pensar en que si hay algún trastorno hormonal, pero también hay que pensar en otras posibilidades, porque allí se considera lo que se llaman cefaleas o migrañas de aparición tardía en la vida. Eso ya tiene otras connotaciones, hay que investigarlo de otra manera, buscando no un problema puramente químico, sino que había que buscar también problemas
de índole estructural, le llamamos nosotros, algo que esté sucediendo dentro del cerebro que sea el desencadenante. Ahora bien, hay que verlo también en un contexto general, ¿verdad? Si apareció en el climaterio y esta persona viene teniendo esta pérdida de sus ciclos menstruales con todos los síntomas que acompañan el climaterio y el dolor de cabeza forma parte de eso, pues llega un momento en que si se hizo la investigación y se encontró que no había ningún otro problema, puede formar parte de esta etapa de la vida de la mujer, ¿verdad? Pero siempre y cuando pues se haga la investigación adecuada y eso concluya que se descartan que ya sea otras las causas, entonces puede formar parte de ese ciclo. Nosotros tenemos un problema bastante serio en la población en general y no solamente aquí en El Salvador, es a nivel mundial, y es la automedicación. Hay muchas personas que padecen de migrañas y simplemente van y compran a la farmacia lo que la amiga le comentó que le había dado su doctor, etcétera. Entonces están automedicándose. ¿Por qué no es bueno la automedicación, doctor? Bueno, son varias las razones por las cuales no es nada recomendable automedicarse. Para enumerarla, ¿verdad? Uno es porque si mencionamos como tal dolor de cabeza, dentro de la clasificación que hay en el mundo de los dolores de cabeza, una clasificación que ya tiene ya más de 20 años, hay un apartado que se llama cefaleas por causa medicamentosa. Entonces uno se hace la pregunta, bueno, ¿cómo es que un medicamento me va a dar dolor de cabeza si se supone que me lo están dando para que no me dé dolor de cabeza? La automedicación, el desconocer las dosis adecuadas, el desconocer las interacciones, o sea, los choques que pueden haber entre un otro medicamento que se puede estar tomando, puede propiciar el dolor de cabeza. El uso crónico de esos medicamentos puede en el tiempo ir produciendo dolores de cabeza. Y muchas veces cuando uno está en el trabajo de la consulta, encuentra personas de que realmente iniciaron con un dolor de cabeza, con una migraña, pero en el tiempo esa migraña ya tiene el componente de la automedicación. Entonces hay medicamentos particularmente que se han definido como tal, ¿verdad? De ahí, digamos, el otro problema de la automedicación es los efectos secundarios que ocurren en nuestro cuerpo, ¿verdad? Digamos, no hay ningún medicamento libre de efectos adversos. Se dice, cuando uno revisa este tema en las materias que están en una formación, le dicen el medicamento ideal no existe, ¿verdad? Entonces todos tienen un efecto secundario. Entonces, si nosotros nos estamos tomando en dosis que no son las correctas, podemos empezar a lesionar o alterar la función de órganos. Digamos, por ejemplo, los órganos que se encargan de degradarse, dice, metabolizar el medicamento, y los órganos que se encargan de expulsar el medicamento. Si utilizamos dosis inadecuadas, pues podemos producir alteraciones en este tipo. Básicamente son como los dos puntos más importantes en este sentido. Y hay que recordar a nuestros televidentes una cuestión muy importante. Usted no puede saber si es un simple dolor. Usted tiene que acudir a su médico de confianza porque necesitamos un diagnóstico certero del por qué le está doliendo la cabeza. No simplemente cualquier dolor es una migraña. Entonces debe acudir a su médico de confianza para que haga un diagnóstico adecuado y entonces un tratamiento adecuado, pero no se automedique, es lo peor que usted puede hacer. Dentro de ese cerebro, de ese dolor de cabeza, puede estar implicado muchísimos problemas de salud, un tumor cerebral, un aumento de la presión intracraneana, un montón de problemas de salud pueden estar implicados en este dolor. Así que, doctor, yo le agradezco su presencia, espero tenerlo próximamente y usted, por favor, siga con nosotros en su programa Código Médico.